Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tener tanta participación en el coloquio del profesor Edgar Casasola. En realidad, él nos va a contar un poco de lo que viene haciendo investigación, tanto en la escuela, como en el posgrado, como en el CITIC. Y esto es parte también de su visita a la Universidad de Ginebra en Suiza, donde él estuvo colaborando con el laboratorio de lingüística computacional de esa universidad. Así que yo le doy la palabra a Edgar que nos cuente todas las cosas bonitas que han hecho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La charla está estructurada más a nivel de información general y para poder unir varios temas, el nombre, la sombrilla grande que se le puso fue Tecnologías del lenguaje en Costa Rica. Entonces vamos a proceder un poco a hablar de qué son las tecnologías del lenguaje. Voy a hablar un poquito para separar dos términos de procesamiento del lenguaje natural, por si alguno tiene expectativas de, en un sentido u otro, entender dónde vamos a estar ubicados. Voy a hablar un poco de mi trabajo en análisis de sentimiento y al final vamos a hablar un poco, hacer un poco de divulgación del coloquio que se va a llevar a cabo sobre procesamiento del lenguaje natural ahora al inicios del año entrante, para el cual si alguien quiere enviar trabajos debería empezar a prepararlos pronto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué son tecnologías del lenguaje? Estamos hablando de todas las tecnologías. Hay una definición que son programas diseñados para tratar con lenguaje humano. Esto a nivel general viene, a nivel histórico ha habido digamos, las tecnologías del lenguaje han tenido como diferentes momentos donde han tomado fuerza. La aparición de la web fue un momento donde disparó la creación de sistemas como de sistemas de recuperación de información, procesamiento documental, etc. Pero los desarrollos tecnológicos de los últimos años, específicamente los últimos 20 años, han provocado un nuevo auge de lo que es el desarrollo de tecnologías del idioma. Para que tengamos una idea de por qué, no es porque a Edgar Casasola se le ocurrió empezar a hacer programas para procesar texto, que esto vale la pena trabajarlo porque se le ocurrió a lingüistas, sino que la parte económica que hay detrás de todo este tipo de sistemas es grande. Solamente en uno de los campos relacionados con esto, la Unión Europea, por ejemplo, gasta 1.000 millones de euros al año en mantener una política de multilingüismo, solo en traducción, interpretando intervenciones orales de personas. Esto quiere decir, en el momento en que surgieron digamos, las nuevas tecnologías, la Unión Europea en el 2010 hicieron un estudio de ver cuál iba a ser el impacto sobre su comunidad, que es una comunidad donde se hablan múltiples idiomas, cuál iba a ser el impacto en los idiomas locales de los diferentes países. El estudio que llevaron a cabo de Melero salió en 2012, fue interesante porque se cree que el impacto de tecnología va a hacer que incluso muchas lenguas puedan hasta desaparecer y realmente va a generar diferencias, no solo a nivel del lenguaje, sino que diferencias a nivel de desarrollo tecnológico, desarrollo del lenguaje. Ellos hicieron un estudio lengua por lengua para ver dónde estaban ubicados. Cuando yo inicié en el 2013 el trabajo del doctorado, entré por otra línea que era por el lado de la recuperación de información. ¿Eso qué quiere decir? La gente buscaba en internet datos o texto, pero ya no solamente quería buscar poniendo un tema y encontrar algo, sino que lo que quería encontrar era qué es lo que otros opinan, qué es lo que la gente opina hoy de la selección nacional, qué es lo que la gente opina hoy del entrenador que pusieron ayer o del entrenador X equipo. Entonces, ya las personas están yendo a los sistemas de información no solo buscando información, sino buscando opinión y tratando de sumarizar datos. Andan buscando que un programa les haga una traducción automática de un texto o que su dispositivo móvil le digan, mira, llame a mi casa y que el dispositivo le diga, mira, y dígale a mi esposa que vaya y haga compras de esto y esto y que si me puede recoger en tal lugar porque me vine sin el carro. O sea, ya la gente, las expectativas que va generando sobre la tecnología van cambiando.
Lo interesante es que tenemos unas tecnologías que se están desarrollando y a veces las personas tienden a creer que los problemas están resueltos. Y esto en cuanto a tecnología del lenguaje es algo que está muy, muy lejos de ser cierto. Estas herramientas de traducción automática, por ejemplo, están lejos de alcanzar el objetivo de ser eficientes como tales. Yo todavía no puedo llegar y tomar algo que esta presentación y decir, la traduzco al inglés y se la mando a una persona nativa del inglés pretendiendo que vaya a entender. Definitivamente va a ocupar que yo me ponga a revisar qué quedó bien, qué quedó mal. Yo no puedo pretender que una herramienta como Siri en los iPhone, por ejemplo, me entienda lo que yo le digo. La mayoría de esos, o los correctores ortográficos que yo sé que todo el mundo adora cuando están escribiendo mensajillos de texto y que les cambia las palabras, están lejos de realmente ser herramientas eficientes. En los últimos 20 años, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está cambiando? Este tipo de tecnologías van cambiando. Se desarrolló software de autoedición. Todos ustedes acostumbrados al software para presentaciones en formato digital. Desapareció la filmina, aquella que existía de retroproyectores. Fue sustituida por estos modelos de formatos digitales. El correo electrónico casi que se apoderó de la manera de intercambiar mensajes entre nosotros. Surgen Skype, WhatsApp para llevar a cabo reuniones virtuales, intercambio de documentos, intercambio de contenido multimedial. Los motores de búsqueda basados en palabras toman un auge donde se convierten en algo de todos los días. Sistemas como Google Translate empiezan a dar ciertas posibilidades para hacer traducciones básicas, y plataformas como Facebook, Twitter y Google Plus empiezan a permitir capturar gran cantidad de masas de información donde hay opiniones de terceros. Ejemplos de tecnologías para entender de qué estamos hablando, a qué nos referimos con tecnologías de lenguaje humano tradicional. En este marco de desarrollo caen lo que son desde las correcciones ortográficas, asistencias para edición de textos, aprendizaje de idiomas asistidos por ordenadores, recuperación de información, que es el área donde se crean motores de búsqueda, sistemas de extracción de información. Ya estos de acá, que eran típicos también de minería, dado que tengo gente aquí que es del área de minería, en lo que se refiere a texto, ha tomado gran auge lo que tiene que ver con extracción de información, resumen de texto y búsqueda de respuestas. Ya las personas no solo quieren, les gustaría hacer una búsqueda como, mira, ¿quién quedó hoy en quinto lugar en el campeonato nacional de gimnasia? Y que la máquina le conteste con un nombre. Son respuestas que típicamente los motores de búsqueda tradicionales todavía no tienen capacidad, porque por ejemplo tendría que entender que hoy debería ser sustituido por la fecha y empezar a buscar información y a extraer. Entonces, todavía estamos lejos de tener sistemas que realmente aprovechen la información textual. Y si hablamos de lenguaje humano, también estamos hablando de voz, reconocimiento de voz o síntesis de voz, donde este campo está digamos, tomado por sistemas donde típicamente los sistemas que dan respuestas son respuestas cajoneras o encasilladas, ya que están en una lista ahí de las posibles respuestas, pero muy lejos de ser generadores de lenguaje. En esos últimos 20 años, estos fueron, digamos, ya productos específicos, Skype, WhatsApp, Google Translate, Facebook, Twitter, han sido los nombres que han tenido a nivel comercial este tipo de tecnologías. Y la pregunta que surge es si estamos satisfechos con ese tipo de sistemas. O sea, ¿estamos satisfechos con los correctores ortográficos y gramaticales? Ahora, yo puse un ejemplito de algo de esto para los que sí están satisfechos con los correctores ortográficos. Asistentes personales interactivos como Siri en el iPhone, sistemas de diálogo que funcionan sobre móviles, la traducción automática de Google Translate, por ejemplo, los motores de búsqueda, lo que en este momento encontré un dato, lo puse por aquí para que no se me olvidara, 80%, Google en este momento está siendo usado por 80% de la gente para buscar información en el mundo. Y los sistemas de navegación vehicular. Estamos hablando de toda una gama de aplicaciones donde las tecnologías del lenguaje están incrustadas. Muchas veces no son una solución grande, sino que son un pedazo de software, un componente que está incrustado dentro de una aplicación que pretende conectar a otros. Veamos un ejemplo, los que están contentos con una herramienta que acabo de mencionar ahí, no voy a decir cuál, para traducción.
Por ejemplo, esto, yo escribo el texto: al estudiar el consumo de té, logramos determinar que los hombres lo prefieren azucarado y las mujeres caliente. Esto lo puse en el traductor y lo que me dice es, voy a leer la traducción, que un estudio sobre el consumo de té ha determinado que los hombres prefieren a las mujeres dulces y calientes. Esto este ejemplo fue uno, digamos, de los que se le ocurre a uno. ¿A qué recurro? Aquí hay gente lingüística que lógicamente lo ve y dicen, claro, está por medio de la resolución de referencias dentro del texto, que esto son concurrencias. ¿Qué sucede acá? Es muy difícil que la máquina pueda, también, bueno, que la máquina logre procesar todas las características propias de cada uno, las particularidades de cada idioma. En su momento, cuando yo empecé a hacer la investigación doctoral, la duda que yo tenía es, ¿por qué no puedo coger lo que ya está en inglés? Que es lo que todos inmediatamente pensamos. ¿Por qué no cojo lo que ya está hecho en inglés y cambio las palabras de inglés, las pongo en español y ya todo el problema resuelto? ¿Será que la gente no está haciendo investigación en inglés, en español, porque ya al resolverlo en inglés lo resolvimos para todos los idiomas? Y dichosamente, después de estar estudiando los diferentes idiomas, nos damos cuenta que realmente sí se está generando un gap o una brecha grande entre los diferentes idiomas, y que las soluciones tienen que ser soluciones específicas. Podemos hablar que a diferentes niveles hay ciertas soluciones genéricas, pero jamás vamos a poder llegar a decir que tenemos la solución generalizada para lo que es procesamiento del lenguaje. Este es un ejemplo de ese estudio del Metanet. Lo tomé del informe de español, pero hay uno para cada idioma europeo. Hay algunos que dan tristeza, el serbio, por cierto, ¿dónde está? El polaco está con soporte fragmentario. No, es que esto, ahora voy a algo, esto no es malo, esto nos da oportunidades de desarrollo. Vean que si uno habla de un soporte excelente, todavía no se ha llegado a lo que ellos consideran un soporte excelente para un lenguaje. El buen soporte lo tienen las herramientas y en este caso tecnologías lingüísticas para inglés. Fue el que ellos, es todo un estudio que daría para dar una charla solo sobre este estudio, que fue bastante interesante. Pero aquí idiomas como el alemán, francés, holandés, italiano y español, posterior a las acciones que se empezaron a tomar, lograron entrar a lenguas que tienen un soporte moderado. Algunas tienen un soporte fragmentario, donde esporádicamente se han hecho algunos trabajos, y otros definitivamente tienen un desarrollo de investigación nula o corta. Esto, como digo, tenemos un problema, y es que en diferentes áreas del mundo, países, principalmente los países desarrollados y ricos, se dan cuenta de estas cosas. Algunos ya han venido trabajando desde hace muchos años. En Norteamérica, la mayoría de herramientas han sido desarrolladas para el idioma inglés. Las grandes corporaciones que trabajan en esto, sea Google, sea Yahoo, etc., la mayoría trabajan sobre el idioma inglés y están ubicadas en Norteamérica. La Unión Europea, con el estudio de Metanet, pretendieron tomar acciones, invertir recursos. Por eso es que yo a veces decía, qué extraño, porque los europeos investigan tanto en esta área y en Latinoamérica no tanto, porque básicamente hay una intención de cerrar esa brecha. Y ellos, lo que les dio la alerta fue que los países con diversidad lingüística empezaron antes que ellos a hacer desarrollo para las lenguas que hablaban. Y lo que citan, de hecho en el estudio de Metanet, es que la India con sus 22 lenguas oficiales y Sudáfrica con sus 11 lenguas empezaron a tener problemas, y por eso fue que empezaron a invertir en este tipo de tecnologías. Han creado programas, no de cómputo, sino programas de desarrollo nacional a largo plazo para investigación lingüística y desarrollo tecnológico. La pregunta que surge acá es si Latinoamérica y Costa Rica, o sea, ¿quién es el referente latinoamericano para desarrollo de este tipo de tecnologías? El español de Costa Rica es diferente al español que se habla en España, en México. Realmente, si hablamos entre las lenguas europeas, el español está como en quinto lugar, mientras que a nivel mundial somos el tercer idioma más utilizado en Internet, por ejemplo. Y algo que me interesó leer ahí era, por ejemplo, en este estudio de Metanet, es que no puse ese dato, pero el comercio se ve beneficiado cuando uno negocia con personas en su lengua nativa.
Entonces, hay un criterio aquí que no es solo por interés de conocimiento, sino que también esto no es un problema, más que una debilidad, lo que tenemos que verlo es como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Aquí hay oportunidades de mercado en ámbitos como educación o el ocio, integración de tecnologías lingüísticas en juegos, en divulgación de patrimonio cultural, en nuestro caso turístico, en entornos de simulación y programas de capacitación, para servicios de información móvil, para entornos de e-learning, para herramientas de autoevaluación, detección de plagio, resumen de discusiones. Todo esto se ha estado trabajando, pero no, son problemas que no están resueltos. Tendencias de opinión, que es donde estoy trabajando yo en mi tesis, detección de respuestas emocionales e identificación de infracciones de derechos de autor. Aquí vienen aspectos legales. Tenemos la posibilidad, y es algo bonito en nuestro país, de convertirnos en un referente. ¿Por qué? Porque tenemos buenos lingüistas que ya han dejado de lado los libros polvorientos y tenemos gente que tiene conocimiento de cómputo, pero tenemos que empezar a hablarnos entre nosotros. Ese comentario fue interesante. Estando ahora en la Universidad de Ginebra haciendo la pasantía, llegó una de las desarrolladoras de gramáticas que se llama Miriam Bad, y hablando con ella surgió algo muy interesante. Decía, vea, fui a ver cómo trabajaban en ciertos países y en algunos lugares me encontré buenos técnicos y me encontré buenos lingüistas, pero eran lingüistas que estaban en medio de libros llenos de polvo, o eran informáticos que no tenían el menor conocimiento de cómo procesar lenguaje humano. Y entonces simplemente, aunque tenían la posibilidad, al no poder comunicarse o hacer investigación conjunta, simple y sencillamente estaban destinados a quedarse ahí. Nosotros tenemos una posibilidad de hacer esto, y es parte de lo que yo pretendo que logremos acá. Ahora sí, cuando hablamos de lenguaje natural, hay más oportunidades para algunos. El lenguaje natural se puede hablar desde dos perspectivas, desde lo que es análisis, de procesar un texto y a partir de eso saber cuál es el significado que el hablante pretendía y hacer algo con eso, que es todo lo que hablamos en las aplicaciones anteriores. Hay otro campo que es generación del lenguaje, que incluso yo lo dejé de lado. Alguien venía hoy diciendo, uy, yo quiero hablar que me hablen de generación del lenguaje. Es toda esta área donde se pretende crear textos fluidos como respuesta con múltiples párrafos y oraciones congruentes para que un sistema le dé un resumen de un diagnóstico médico, le dé un resumen de una búsqueda de información. Esto todavía no lo estoy trabajando. La gente que trabaja con Big Data, minería, esto debería ser algo que les debería interesar o sería bonito, porque a veces lo que la gente no entiende es cómo tomar un grupo de datos y sumarizarlo o expresar lo que ahí dice. Entonces, esta es un área que también es bastante interesante. Lo menciono por los estudiantes de doctorado que hay acá, por si alguno anda por ahí buscando cosas interesantes en que trabajar. Propuse que iba a hablar no solo las tecnologías, sino hablar de diferentes, para hablar de procesamiento de lenguaje natural voy a hablar de una herramienta donde estamos tratando de insertar los recursos, lo que estamos desarrollando, porque esto fue lo primero que me di cuenta estando en Ginebra, y era que si yo quiero producir recursos tienen que ser reutilizables, si quiero que sean reutilizables debería ponerlos en una herramienta que otros usen, que sea conocida por la comunidad. Hay una herramienta que se llama Gate, que es para análisis para procesamiento de lenguaje natural. Entonces la idea es que estamos produciendo recursos que puedan ser reutilizables por terceros. Esto nos va a facilitar reconocimiento de entidades, que ha sido más trabajado. Lo que pretendemos es usar lo que ya tiene acá para reconocimiento de entidades con nombre y explotar una característica que tiene para hacer evaluaciones, porque si yo tengo textos que ya tienen anotados características, me permite fácilmente hacer comparaciones. Esto yo sé que no se ve, lo agregué rápidamente cuando Rodrigo me dijo que iba a haber gente de pregrado. ¿Qué me interesa? Es una herramienta donde permite manejar corpus de documentos, son grupos de documentos, y permite también manejar aplicaciones. Las aplicaciones lo que hacen es marcar, por ejemplo aquí esta está tratando de marcar personas y lo que marcó una paloma, marcó un pura vida, marcó querida, marcó del, toman una, o sea, hizo un mal marcado. Eso lo quiero demostrar de que una herramienta hecha para el inglés, si la pongo a procesar texto en español, definitivamente no funciona correctamente. Este es un ejemplo de ese pipeline que hacía esta herramienta, digamos, tiene una serie de módulos. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mayoría de las cosas que ya hemos hecho
tienen que ver con algunos de estos aspectos para lograr ir generando una plataforma robusta para aquello en lo que estoy trabajando, que es análisis de sentimiento. ¿Cuál fue el problema que me encontré? Que yo empecé a trabajar con un tema donde pretendía, como me puse a leer en inglés, encontré que qué bonito, hay gente analizando textos para detectar el sentimiento, y yo dije, eso debe ser facilísimo, eso, voy a hacer mi tesis en eso, y dado que yo sé recuperación de información, me gradué en 3 años. Y resulta que empiezo a darme cuenta que los recursos que se necesitaban no existían. Y cuando yo tengo un resultado y el resultado final es malo, ¿cómo puedo saber si ese resultado se achaca a mi solución o a todos los errores que se van produciendo en esta cascada de procesamiento que se va llevando a cabo hasta que llegan a la solución que yo estoy ofreciendo? Entonces, por ejemplo, si un procesamiento típico es tomar un texto, quitarle todas las etiquetas y hacerlo primero, separarlo en palabritas, lo que muchos dirían en un lenguaje de programación, para hacerle el parsing y tener los términos. Dichosamente ahí, como hablamos idioma muy parecido al inglés, nada más tenemos un pequeño problemita de representación de caracteres, que es un dolor de cabeza. Todos ustedes han visto cuando ustedes cargan un texto que era ASCII y resulta que no era ASCII, que era UTF-8, UTF-16 y les aparecen caritas felices que muchos ya... todo va bien y de un pronto a otro, en lugar de aparecer un byte para cada carácter, aparecen 2 bytes para un carácter. Y después vuelve a convertirse en un byte. Y uno dice, ¿pero qué es esto? El problema del encoding, digamos que es de los livianitos problemas que podemos tener cuando empezamos a hacer tokenización. Pero eso digamos que ya está resuelto y el tokenizador en inglés puede funcionarnos más o menos bien para tokenizar o para separar términos en español. Siguiente problema, estas herramientas típicamente pretenden manejar algún tipo de conocimiento, tener gazetteers. Cuando el gazetteer son listas, por ejemplo, si yo trato de definir objetos o tener abreviaturas, viene el primer problema. ¿Cómo sé yo, cómo identifico las abreviaturas que están usando las personas en español y principalmente en Costa Rica, y más si están en redes sociales, si ni siquiera existía un solo gazetteer? Dichosamente este trabajo es más asociado a lingüistas. Aquí creo que por ahí andan 2 personas que están conmigo en el grupo de investigación, que son Luis Flores y Mercedes Cardoso, que está allá. Mercedes es lingüista y tuvo que tomarse la paciencia de empezar a revisar listados ordenados por frecuencia de abreviaturas para generamos el primer como lista o gazetteer de abreviaciones más utilizadas en internet. Eso nos permite empezar a hacer herramientas para normalización de texto. Bueno, ahí está Flores. Este es un trabajo provechoso. Lo interesante es que en este tipo de investigaciones, que son más pequeñitas, hay estudiantes en este momento aquí de la maestría profesional y la maestría académica, y en el caso mío el proyecto de doctorado, que estamos trabajando conjuntos, y por ejemplo ellos están resolviendo un pequeño problemita que es es cómo normalizo el texto. Mercedes en su tesis ya de maestría en lingüística va a analizar la desambiguación de esos términos, porque todas estas cosas parecen que ya estaban hechas, pero cuando uno se va a ver la realidad resulta que cuando se hacían aplicaciones en inteligencia artificial tradicional, los ejemplos eran tomados del libro. Alguien tomaba un libro, una frase bien formada, el perro está comiendo, la mamá está feliz y papá está durmiendo, y resulta que cuando nos enfrentamos a textos del aula, que provienen de redes sociales y de lo que estamos hablando, nosotros en la actualidad definitivamente no, la mayoría de esos temas no funcionan. Algo que todos ustedes dirían, bueno, por dicha, esto es facilísimo, separación de oraciones. Nada más busco los puntos y ahí termina una oración. ¿Qué es una oración? Una oración es una idea completa. Error, la gente pone puntos como lanzarlos en forma aleatoria cuando escriben mensajes, cuando escriben texto, etc. Y resulta que ya aquí tuvimos el primer problema. De hecho, un artículo de investigación que estamos haciendo con un investigador de la Universidad de Ginebra, Kamel Nevi, y el doctor Eric, que fue el que nos invitó allá, el director del Centro de Investigaciones, es solamente sobre el impacto que tiene esta separación de oraciones sobre el proceso de anotar las categorías gramaticales. De decir, mira, esto es un verbo, se trabaja mejor cuando se conoce cuál es la oración, porque cuando uno analiza una oración lo que hace es ir y buscar dónde está el verbo. Pero si yo no sé dónde empieza y dónde termina la oración,
menos voy a saber dónde está el verbo, y si hay 3 posibles verbos ya empiezo a tener ahí problemas grandes. Aquí nuevamente recurrimos a la ayuda mágica de nuestros amigos en lingüística, generamos un gold standard. ¿Eso qué es? Es una colección que fue generada mediante aleatorización para que fuera un poco significativa de textos, y tratamos de, y fue tomada por 3 lingüistas para anotarla a mano, a pie. Imagínense el trabajo que esto lleva, para decir si ahí iba un punto o no iba un punto, para separar las oraciones. Una vez que ellos estaban de acuerdo, entonces hicieron la separación ideal en oraciones. A mí eso me sirve mucho porque yo puedo, a la hora de hacer un experimento, congelar eso y digo, voy a asumir que ya tengo el sistema que separa oraciones y sigo trabajando y ya sé que quité el ruido que hay de aquí para atrás. Lo importante de entender esto es que a la hora de hacer investigación hay que empezar a hacer experimentos, no es uno, son muchos experimentos puntuales para tratar de empezar a aislar y poder medir cuál es el ruido introducido por cada uno de estos elementos, que es parte de lo que a nivel, digamos, no he encontrado un estudio que meticulosamente empiece a ir analizando, midiendo el error paso por paso de uno a otro. Posteriormente ya aquí viene una capa que es más a nivel de procesamiento de lenguaje natural asociada a la aplicación que yo estoy haciendo. En este caso, un matcher, un asociador ortográfico. Por ejemplo, normalización de texto. Esto fue bajado de internet, esto fue de ahora que está Rubén acá, Rubén trabajó conmigo de asistente en un proyecto donde bajamos 2 millones de comentarios de Facebook. Creamos el primer corpus representativo del español de Costa Rica, que se llama, es el Facebook 2013. Más adelante voy a hablar de la metodología que se usó para bajar ese corpus. Y esto salió de ahí, es uno de los tantos, y créanme, la mayoría de los comentarios que la gente publica son así. Qué decepción y qué mal hijo, así como es con la mamá, así es con la doña. Qué mal. Aquí, dentro del trabajo que en exploratorio que empezamos a hacer, y esto tenía que ser hecho entre gente de computación y gente de lingüística, fue empezar a separar todas estas palabritas, acomodarlas por frecuencia y empezar a analizar qué es cada una de esas cosas. Nos dimos cuenta, dichosamente, que esta Q era qué, que esta Q era qué, que este mal, decía la palabra mal, pero la persona realmente estaba poniéndole emoción, estaba aplicando algo que después dijimos, bueno, aquí hay algo interesante. Si yo estoy analizando sentimiento, esas repeticiones de caracteres son importantes. Aquí el pobre Luis, le dije, bueno Luis, hágame una cosa, cuénteme todas las palabras que tienen letras repetidas, todas las palabras que están en mayúsculas. Entonces un trabajo ahí tedioso también, de esos pequeñitos que hacemos, es hacer un análisis de esto. Se presentó un coloquio en lingüística, lo que era solamente el análisis del texto del español. Dichosamente con eso se hizo el gazetteer, entonces ya tenemos que la mayoría de las veces esta Q se sustituye por la palabra que, y aquí apareció la tesis de esta persona que les menciono, que es de lingüística. Lo sustituimos y ponemos qué decepción y qué mal hijo, y cuando lo vio dice, mira, pero eso está mal escrito, ese que debería estar tildado. Resulta que hay que es tildado, que es sin tildar, y ya tenemos un problema, es que la desambiguación de esos términos para escoger el correcto ya es un problema en sí. De hecho, su tesis va a ser en analizar el contexto un poco para saber cuáles son los términos correctos, y hay otras cosas que son peores. A veces pone la gente PQ, pero significa la pregunta, digamos, es un ¿por qué? Y otras veces es ¿por qué? Y lo ponen juntos, lo ponen separado. O sea, simplemente cuando escribimos así no nos importamos de lo que estamos. La idea se entiende, dirían algunos, pero la manera de transmitirlo no es estandarizado para nada. Por el momento ya hay un módulo que hace esto, y entonces permite generar normalización. ¿Por qué? Porque con otras herramientas que trabajan con texto, más o menos aplicándole corrección ortográfica, etcétera, por ahí me estoy agarrando yo para seguir trabajando. Sin embargo, aquí es donde está el trabajo final de este muchacho Flores, que es generar un mejor normalizador y una tesis de maestría académica. Con eso se procede a hacer este tipo de cosas que son los marcados. Ya yo podría decir, a tratar de marcar cada uno de los términos y decir cuál es la categoría gramatical en la que aparece. Vean que si ahora yo le aplico un tagueador, un etiquetador de los que existen, el de Stanford para español, que está entrenado con un corpus que se llama Áncora, eso se hace con probabilidades.
me dice que la Q es un verbo. Y entonces, vean lo terrible de la gente que dice, yo estoy haciendo procesamiento de lenguaje natural y empieza a coger a ciegas herramientas, porque a veces tenemos una mentalidad muy utilitaria de la computación. Bajo internet, ya hay Postagger. ¿Por qué usted está investigando en eso? Si ya hay un Postagger, mire, lo agarro y lo uso. Este error se lo está sumando a lo que está haciendo. Al final los resultados que se tienen son terribles, dependiendo de la aplicación. Dentro del trabajo realizado del procesamiento de lenguaje natural que ya tenemos, puse los nombres de las personas porque sabiendo que algunos iban a andar por acá, me gusta darles las gracias a la gente que está trabajando con nosotros. Este estudiante, Mario Solís, ya se graduó en TEFIA. Programamos un método para generar diccionarios polarizados. Mario lo que hizo fue bajar 20 millones de tweets en español y los indexamos para poder tener un sentido común a la hora de calificar la polaridad. Pero esa es una polaridad de los términos con un método que es una polaridad que es genérica. Las palabras que están cerca de palabras que son realmente malas, las ponemos, les dimos como un grado de maldad, y las que aparecen con palabras que a nivel general son tomadas como buenas, las pusimos ahí. Otro diccionario después de eliminarle duplicados al corpus que se hizo, que mencionaba antes por ahí, quedaron 1.800.000 comentarios sin duplicados. Aquí surge otro tema, y esto dichosamente surgió por un compañero que está trabajando con minería, que dijo, ¿y el spam? Y yo dije, ¿qué torta? Bueno, yo no soy experto, ese es un tema específico, pero por lo menos eliminé duplicados, que también eso tiene su horror ahí de investigación, porque ¿qué pasa si realmente hay cosas duplicadas? Dos personas que dijeron exactamente lo mismo. Mucha gente dice, qué bien, qué mal. Y eso va a repetirse y no era una persona haciendo spam. Pero para eliminar los posibles textos grandes, porque esto fue en época electoral y había muchos mensajes que decían el señor X es un gran candidato, y terminaban con un hashtag de viva fulano. A veces no se cuidan, a veces dejan marcas obvias para detectar el spam, pero otras veces es bastante sutil. Estoy trabajando en un generador de características a partir de texto, que es parte de mi tesis doctoral, y participamos con un estudiante que acaba de proponer hacer su propuesta de tesis de maestría. Él está trabajando optimizando las máquinas de soporte vectorial, también conocidas como máquinas de soporte de vectores, máquinas de vector soporte, para los que uno de esos términos es producto de la traducción automática y el otro del uso, y ya están empatados. La gente ya no sabe cómo se llama eso. Eso tengo que hablar con un lingüista para que me ayude. Y con esta tesis de Aurelio unimos solamente dos features que yo estaba sacando, porque no he tenido tiempo de hacer más. Entonces solamente dos características junto con el diccionario que teníamos, y lo enviamos a una conferencia para por primera vez ver dónde estábamos ubicados a nivel de la tarea. Competimos contra equipos de trabajo de gente que lleva 3 años de estar trabajando en el tema. Y estamos trabajando en evaluación de normalización con el impacto sobre el post-tagging, que ese es el trabajo que se está haciendo. El área en la cual yo estoy trabajando, la aplicación, es análisis de sentimiento. Quise mencionarlo como una de las posibles aplicaciones para lo que se usa de todo eso que vimos ahí. ¿Qué es lo que hace análisis de sentimiento? Es tratar de identificar en forma automática evaluaciones, percepciones, características y emociones. Al propio metí esto para... Entonces, trata de identificar la emoción o la carga que hay asociada a productos, a servicios, a organizaciones o individuos, asuntos, eventos, y los atributos de estos. Porque a veces yo no estoy hablando del todo, sino que hablo de sus partes. El iPhone me encanta, pero la pantalla está muy chiquitilla. Y no sé, la computadora es muy bonita, pero no tiene nada de memoria. Entonces, las opiniones que puedo emitir a veces sobre productos pueden ser sobre partes de los productos. Entonces, lo que se conoce, si yo trabajo sobre opinión pública, podría pasar esto. Alguien dice, el gobierno prepara una licitación para construir una megaterminal de transbordo en Moín. Esto puede aparecer en Facebook. Típicamente en Facebook aparece una noticia de estas, en redes sociales, e inmediatamente, ¡pum!, la reacción. Ya empieza. Ahora, me parece excelente, no entiendo, alguien por ahí siempre, otro pone puntitos suspensivos y signos de pregunta, otro dice, y empezó el chorizo, todos a concursar y el que pague la mayor mordida se gana el contrato, atentamente el gobierno, etc.
el valor de lo que es el análisis de sentimiento es que si yo tengo grandes masas de texto donde puedo identificar cuál es el objeto de opinión, cuál es el aspecto del que se está hablando, fácilmente, como dice el nombre del usuario, alguien diría, bueno, qué fácil, por lo menos sí sé quién lo dijo, pero a veces alguien dice, a mi esposa no le gustó el celular. Entonces uno dice, qué torta, ya hay quién es el que emitió la opinión, y el que no le gustó fue la esposa. Entonces hay que leer el texto para saber quién es el que le gustó y el que no le gustó. Y con eso tratar de determinar automáticamente, leyendo el texto, si la opinión es positiva o negativa, o si es muy negativa, algo negativa, neutral, un poco positiva o muy positiva. Entonces ese es el problema que inicialmente, en el que me metí, y ahora no, en que estoy trabajando. Una opinión positiva sería extraer esto. Si el post de me parece excelente se refiere a la megaterminal de transbordo de Moín, había que ligar la noticia con el texto. El aspecto es un aspecto general porque habla del megapuerto. Entonces no era de una parte, yo no puedo identificar que está hablando del costo económico, no está hablando de... En realidad yo aquí hasta podría hilar fino y decir, mira, está hablando del tiempo que tomó, pero digamos que se puede poner que el aspecto general, el usuario, que es el que hizo la opinión, y la polaridad más P, que es muy positiva, la fecha y la hora, porque todos tenemos derecho de cambiar de opinión. Una opinión negativa la leyeron por ahí, la del chorizo. Y hay investigaciones que se han llevado en este campo específico de análisis de sentimiento en español. Típicamente están usando métodos con clasificadores supervisados, Machine Learning, son los que están dando mejores resultados. La mayoría de los trabajos están utilizando Weka. Al inicio, cuando empecé a trabajar, yo decía, ¿pero por qué todo el mundo usa Weka? Weka, claro, porque era la herramienta digamos, de acceso público que daba un buen soporte para procesamiento de texto en ese caso. Y el trabajo reciente se enfoca en encontrar buenas características, y aquí es donde está el problema. Cada idioma, dependiendo del idioma, sí son las características que yo tengo que ver para convertir los vectores que después meto para entender un sistema o un modelo matemático de los que ya conocemos. Entonces aquí hay mucho trabajo por hacer porque esto es dependiente del idioma. Y los resultados dependen de la extracción de características. Esto es un ejemplo de lo que estoy haciendo como para dar un brochazo así. Sin embargo, aquí es donde está el problema. Digamos, alguien dice, estoy feliz porque la liga está jugando lindísimo. ¿Okay? Entonces, feliz es una palabra que está asociada con algo positivo, pero tiene una repetición de caracteres. Originalmente, en TAS, yo podría solamente buscar la polaridad de las palabras y contar y crear un vector donde cuenta palabras que son desde la muy negativa hasta muy positiva, y las ubico en el vector por polaridad. Inicialmente empezamos poniendo todas las palabras, se nos generaban vectores gigantescos, y ese sparsity, esa separación entre los términos no es buena para las máquinas de soporte vectorial, los soporte vectores. Entonces teníamos que hacer reducciones de dimensionalidad. Entonces una de las maneras de reducir dimensionalidad del vector, hacerlo más chiquito, era aplicando una distribución, viendo los términos, viendo su polaridad, ahora que dichosamente ya tenemos un diccionario con polaridad, y haciendo una colocación vector. Como nos dimos cuenta que hay gente que repite letras o repite sílabas, y eso pone un énfasis en los términos, entonces estamos identificando la presencia de esas repeticiones y en dónde aparecen. Lógicamente aquí hay mucho que hilar. Le decía yo a mi directora de tesis, a doña Gabriela Marín, que solamente por hacer esto fue lo que mandamos a TAS, y solamente por hacer esto ya uno empieza a ver más cosas que puede utilizar, y uno dice, bueno, yo no puedo usar una palabra independiente, tengo que usar grupos de palabras, tengo que irme a conceptos. Entonces esto se va creciendo un poco. Esa lista grandotota la puse ahí, no está en orden alfabético, no está en orden de frecuencia, pero era para que vean que ya estamos en la competencia. El grupo de análisis de sentimiento de la UCR con una precisión de 0.556, tratando de identificar entre tres niveles, entre algo positivo, negativo. Eran 65.000 textos donde los tomamos y lo veíamos y decíamos, esto es positivo, esto es negativo, esto es neutral. Le poníamos una etiqueta a todos los 65.000 y los subíamos. El que ganó en esta, por ejemplo, en este run fue que tiene un 0.69. Eso es buenísimo. Esa gente tiene 3 años participando y conociendo el test de los datos. Ellos han estado durante 3 años viendo esos datos. Yo diría que están entrenándose para la competencia, pero nosotros solamente con 3 features
le llegamos a un 0.55, por lo menos no somos el más bajo, que era lo que le decía yo a los que estaban acá, porque la gente del grupo de investigación está aquí, entonces por primera vez estamos contentos. Gabriela, donde vio esto, dice, Dios mío, somos el penúltimo. Y digo, no está ordenado. Aquí está un 0.49, 0.51, sí, hay. En realidad estaríamos como por aquí, así como para... No estamos tan mal. Estamos, no es que no estamos mal, es que estamos, y eso ya marca una diferencia, porque de todos los que están ahí somos la única universidad del área. Entonces definitivamente eso nos da un avance. Tenemos un proyecto de investigación, análisis de algoritmos para análisis de sentimiento, otro de frases idiomáticas, y esto es en conjunto con el doctor Antonio Leoni de León, que está en este momento de moderador en otra conferencia y no pudo venir. También Mercedes Cardoso, que es la asistente del proyecto, que está acá. En el proyecto con lingüística estamos explorando el uso de la frase idiomática, que son las frases que se definen de esta forma, dado que estamos en cómputo. Son grupos de 2 o más palabras donde el significado no es composicional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que después de sacar este grupo el corpus de términos que salió de estos sitios de noticias, este fue el rastreo que hizo Rubén, donde bajamos todo lo que había ahí. Encontramos, bueno, Mercedes se sentó a pie a analizar los textos y analizando cuáles eran las frases idiomáticas más comunes. Por ejemplo, alajazo limpio, 4 gatos que está en contra, hacerse el loco, hasta aquí, huele a chorizo. Si ustedes ven, bueno, vale culo, eso lo dice mucho la otra gente. Este tipo de cosas no se pueden quitar de las listas porque sesga completamente las investigaciones. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de hilar muy fino, no tiene nada que ver con hilos, ni tiene que ver nada con fino. Pedir cacao no tiene nada que ver con chocolate. Entonces, estas frases, lo interesante con el estudio que hicimos, el monitoreo que hicimos con Antonio, aunque no tiene mucha cobertura, descubrimos que cuando aparecen, típicamente son de connotación negativa. Entonces ya por lo menos nos sirve que cuando alguien usa una frase idiomática en español en Costa Rica, podemos decir que la persona está, típicamente va a venir algo mal. Y ahí encontramos variantes de la frase eso. ¿Qué era más? Este trabajo de análisis de características de texto, el que hablé antes con Luis Flores, nos sirvió de base para identificar las características. Fue el proceso que hicimos con el texto en español, y esto fue algo que salió importante, que era cuánto había de repetición de caracteres, este tipo de caracteres repetidos, de puntos, exclamaciones, signos de pregunta, repeticiones silábicas, los emoticones, y con esto es que estamos extrayendo los features para crear los vectores de características que se analizan. Actualmente tenemos el grupo de investigación análisis de sentimiento, de los cuales la mitad, me gusta que estén aquí, la mayoría, están ahí entre ustedes. Antonio Leoni de León con varios proyectos conjuntos, él es asesor en mi comité de tesis, al igual que la doctora Gabriela Marín, la doctora Gabriela Barrantes, que siempre nos colabora, no está directamente en el grupo, pero cada vez que ocupamos a alguien externo que llegue a ayudarnos, a dar feedback, llega y ha sido mucha ayuda. Ahora contamos con ayuda de Camille Neuer y el director del CUI de la Universidad de Ginebra, con el que estamos trabajando, y la gente de la Universidad de Parma, 2 viejos amigos de acá, se ofrecieron que cuando tengamos listo el sistema, lo que hagamos, ellos lo replican para el italiano. Entonces eso es algo bonito, que es que ya tenemos alianzas para trabajo futuro. Trabajo que está en desarrollo es la creación de un tribank para Costa Rica, es la tesis del Minor Sandí. Un corpus es un texto que tiene etiquetas, un tribank ya tiene relaciones entre las partes de la oración, diciendo, por ejemplo, este es el sujeto, este es el verbo, cosas por el estilo. Él está metiéndose con ese problemón de generar un tribank para multilingua. Estamos trabajando con reconocimiento de entidades con nombre, Raquel Fonseca, estudiante de la maestría, desambiguación de términos, Mercedes Villalobos Cardoso, maestría en lingüística, reconocimiento de entidades con nombre, con un método ahí como con ontologías, que es de Minor Quesada, que anda por acá también, y efecto de normalización sobre post-tagging, que es el proyecto con Camille, el doctor Eric Whitley, y la edición de oraciones en español de José Meléndez, que también es un TEFIA. Entonces ha tenido impacto el proyecto para desarrollo de trabajos de investigación. No quiero terminar sin invitarlos a enviar propuestas o trabajos relacionados con cualquier cosa de todo esto que hablamos a un coloquio que va a ser el primer coloquio costarricense de procesamiento del lenguaje natural.
Eso se planeó en conjunto con la gente de la Universidad de Ginebra. El doctor Eric Willy va a venir. Los del doctorado que andan por aquí, aunque no, esto no está indexado, ni les van a dar un solo punto en el doctorado por publicar algo acá, ni en régimen académico creo, por lo menos tiene la gran ventaja que les sirve para generar alianzas. Viene gente de la Universidad de Ginebra, ya escribió un profesor de la Universidad de Zaragoza que es reconocido en la parte de John Dewey. Antonio me dice, ¿conoces a fulano? Y yo, claro, ya me leí como 3 artículos de él. Eso es bueno. Ya hay gente que quiere venir. La manera en la cual lo manejan es enviando un resumen de la propuesta, que es como el abstract. Con el abstract se decide quiénes van a participar en el coloquio y posteriormente la versión completa se entrega el 29 de enero del 2016. Entonces tienen tiempo para trabajar, de manera que ustedes pueden tener un proyecto que esté en proceso, envían el resumen de lo que consiste, la metodología que quieren usar, etc. Y estaría el coloquio se va a llevar a cabo del 1 al 3 de febrero del 2016 aquí. Va a ser gratuito para estudiantes de la universidad. Eso fue una decisión que tomamos tomaron Gabriel, Antonio. Entonces, en la página, en este enlace, en el enlace NLP, National Language Processing Costa Rica 2016, le pusimos NLP para que fuera más fácil de identificar. Este coloquio fue parte también de las cosas que programamos mientras estaba en pasantía en la Universidad de Ginebra. Muchas gracias. Y como yo estoy en Costa Rica, sí estamos haciendo investigación en procesamiento del lenguaje natural. Los estudiantes de doctorado, la mayoría estamos financiados por MISIT. De hecho, todos estamos con financiamiento de MISIT. Y es bueno mencionar eso. Estamos trabajando con la Escuela de Computación, que nos tiene, que es donde trabajamos en la Universidad de Costa Rica, el programa de posgrado y el Centro de Investigaciones en Computación, que es algo que hay que agradecer. Pues gracias.